Abramos nuestras Biblias, adivinen qué evangelio. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17. Dice así la escritura. Escúchalo bien porque les voy a hacer varias preguntas ahora. Libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Serach. Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró con Rahat a Booz. Booz engendró a Ruth, con Ruth a Obed y Obed a Jesse. Jesse engendró al rey David y con la que fue mujer de Urías, el rey David engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán y Jotán a Ahaz y Ahaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Y Azor engendró a Sadoc. Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron? Miren, una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta cuando leemos la Biblia, escuchen bien, estén muy atentos por favor, es que nosotros no debemos olvidar que la Biblia que nosotros tenemos en español, originalmente no está escrita en español. Por lo menos este texto que acabamos de leer está escrito en griego, ¿Y cuántos de ustedes leen griego? Difícil, ¿verdad? Entonces nosotros cuando leemos un texto de estos creemos entender algo, creemos que la entendemos, pero no es así. Porque aún hablando en el mismo idioma, en español, nosotros no nos entendemos. Por ejemplo, aquí hay algunas personas que son venezolanas. Nos da mucha alegría tenerles acá. Pero si usted toma a una persona de estas venezolanas y le dice que usted estaba escuchando a dos personas hablar y esas personas hablar le dijeron, usted les preguntó, ¿y cuál es el florero de Llorente ahí? ¿Qué entiende una persona venezolana cuando nos escucha a nosotros hablar de el florero de Llorente? ¿Entienden algo de eso? No, porque eso es muy de nosotros, florero de Llorente, y para nosotros eso tiene todo el sentido. Para nosotros cuando se habla del florero de Llorente, habla de cuál fue el motivo de la pelea. Porque el florero de Llorente fue una pelea que hubo el 20 de julio de 1810 que causó el grito de independencia en Colombia. Para nosotros decir, por ejemplo, esta frasecita que ustedes inmediatamente van a decir la otra parte así, la humanidad entera que entre cadenas gime. Para una persona venezolana queda así como de qué están hablando. Aunque entiende las palabras, no entiende el contexto. Pero si nosotros, ahora hagámoslo diferente, si nosotros escuchamos a un venezolano decir esta frase, ¿cómo es que empieza el himno de Venezuela? Gloria al bravo pueblo. ¿Qué sigue? No lo digan los venezolanos. ¿Qué sigue? Gloria al bravo pueblo
que el yugo lanzó, ¿verdad que es así? Pero para nosotros decimos, gloria al bravo, nos quedamos en el aire porque no entendemos el contexto de esas palabras. Usted puede leer la Biblia en español y no entender el contexto. Por eso nosotros necesitamos los maestros de Biblia, que nos enseñen a entender el contexto y el significado original de las palabras, porque es muy diferente entender el significado de cada palabra a entender el significado de cada palabra en un determinado contexto histórico, cultural y de época. Muy diferente. Entonces, cuando nosotros leímos ahora ese texto de Mateo inicial, ¿qué entendimos? No, pues una chorrera de nombres ahí, bien enredados de pronunciar incluso. Pero cuando un judío, y el Evangelio de Mateo fue escrito para una cultura judía, leían esto, ellos entendían que no era simplemente una cantidad de nombres, sino que en esos nombres, en esa forma de expresarse Mateo, estaba dando un mensaje que nosotros no entendemos, porque estamos 2000 años después, en otra cultura diferente, en un idioma totalmente diferente, y nosotros entendemos las palabras, pero no entendemos el sentido que Mateo le daba a esas palabras. Ahora, una de las cosas más bellas del Evangelio de Mateo es cómo empieza. ¿Cuáles son las primeras palabras que escribe Mateo? Él dice, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. A nosotros leemos eso y eso nos dice cierta información, pero no tenemos todo el contexto para saber qué entendían ellos cuando leyeron o escucharon por primera vez estas palabras. Y la forma que Mateo empieza el Evangelio es una forma maravillosa, estupenda. De hecho, los escritores de literatura dicen que uno puede percibir un buen escritor con las primeras palabras con las cuales empieza un libro. Les voy a hacer un examen de literatura. ¿Listos para el examen de literatura? ¿Qué libro empieza con estas palabras? Llamadme Ismael. Un libro súper famoso, ¿no? Y se llama Moby Dick, el de la ballena, Moby Dick. Otro más, pues, más cerquita de nosotros. Escuchen, ¿qué libro empieza así? Era yo niño, aun cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios. María, ¿quién dijo María? María de Jorge Isaac. Este es más fácil para la gente más moderna. Nosotros los viejitos sabíamos esta. En un agujero en el suelo vivía un hobbit, no un agujero húmedo, sucio, repugnante. El hobbit, muy bien. Para los que sepan más de literatura. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. La metamorfosis de Kafka. Y el que no sepa, se va de la iglesia. No, mentira. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre, Don Quijote de la Mancha. Y es imperdonable que no lo sepan. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel José Aureliano Buendía habría de recordar la noche lejana en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Quién? 100 años de soledad, muy bien. La manera en que Mateo empieza su libro ha sido pensada cuidadosamente. Es más, todo el Evangelio de Mateo está escrito palabra por palabra, pensada, con mucho cuidado, porque van a saber algo un poco más de Mateo después. Y él
escritor de Mateo, al escribir esa frase, libro de la genealogía de Jesús el Mesías, estaba dando un mensaje impactante que los escucharon por primera vez quedaron boquiabiertos. A nosotros no nos dice nada de eso. Es que Mateo está escribiendo que su libro habla de la historia de Jesús, que era hijo de David, hijo de Abraham, y no más. Pero Mateo está diciendo con esas palabras una declaración de fe, un llamado de fe, un desafío a todo lo creado y esperado. Porque la palabra libro, la palabra genealogía que él utiliza allí, es la misma palabra en griego que se utiliza para el libro de Génesis. Génesis. Entonces se podría leer así, el libro del Génesis de Jesús el Mesías. Es decir, Mateo está afirmando que la historia de Jesús no es otra cosa ni más ni menos que el relato de una nueva creación. Cuando los primeros judíos escucharon esto, libro de la genealogía, es decir, ellos escucharon que Mateo estaba diciendo que con Jesús empezaba una nueva creación. Y eso sonaba, wow, ¿cómo así? ¿Una nueva creación? ¿Un nuevo comienzo? Ahora, ¿por qué un nuevo comienzo? Y aquí vayan llenando su guía. Vamos a hablar primero de la necesidad de un nuevo comienzo. ¿Cuál es la necesidad de un nuevo comienzo? Y eso lo vemos en la condición de la humanidad de entonces y de ahora. Una humanidad llena de egoísmo, orgullo, violencia, odio, divisiones, injusticia, desigualdad, desesperanza y muerte. Así es la humanidad, así ha sido la humanidad, siempre. Es el mundo en el cual nosotros los humanos vivimos porque es el mundo que los humanos hemos creado al alejarnos de Dios y querer vivir a nuestra manera. Mateo describe esta condición por la forma en que él escribe la genealogía de Jesús. ¿Qué es una genealogía? Genealogía es la lista de los antepasados, de nuestros abuelos, bisabuelos, los tíos, todo eso. Ahora, no solamente es una lista de nombres, él está describiendo a través de esa lista la condición de la nación. Jesús es presentado no como un tipo que sus antepasados eran gente santa, buena y pura. La gente a la cual Jesús pertenecía, la familia, no era una clase media impoluta, sino que pertenecía a una familia de asesinos, tramposos, cobardes, adúlteros y mentirosos, porque ese tipo de personas que encontramos en esa lista de nombres. La genealogía está dividida, si lo notaron allí, en tres partes, en tres grupos, que representan tres periodos de la historia de Israel. Como dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Y él las clasifica. Eso no es exactamente así que sucedió. Él selecciona solamente 14 nombres de antepasados, eran muchos más, pero con el fin de mostrar no una verdad histórica, sino una verdad teológica, lo describe así. Porque desde Abraham hasta David, el periodo que se describe es el periodo del ascenso de Israel. Empieza desde cuando Dios llama a Abraham y llega hasta la cumbre del esplendor del pueblo de Israel cuando David es rey en Israel. Pero luego viene desde David hasta la deportación, que es el periodo de la caída de Israel. Después de David y Salomón, el reino se divide y empiezan todos para abajo, reyes malvados y la crueldad en esa nación. Y de la deportación a Cristo, el periodo de la restauración de un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Ahora, si usted nota algo interesante y si
fuera detallista, lo hubiera descubierto hace rato. Sí hay 14 generaciones desde Abraham hasta David. Sí hay 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia. Y aunque el texto dice que hay 14 generaciones de la deportación de Babilonia hasta la venida de Jesús, realmente hay 13 en esa última. Hay 13 solamente. Tal vez lo que quiere decir Mateo es que la última generación de esa serie somos nosotros, la iglesia del Señor. Entonces la necesidad de ese nuevo comienzo es por la condición de nosotros los seres humanos, una condición alejada de Dios, donde echamos a perder todo lo bello que Dios nos dio. Pero hablemos en segundo lugar del origen de ese nuevo comienzo, el origen de ese nuevo comienzo. Es decir, el autor, ¿quién es el que hace posible ese nuevo comienzo? Y obviamente el autor del nuevo comienzo es Jesús. Así como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, así empieza el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, el que le da comienzo a la antigua creación es Dios. El que le da comienzo, origen a la nueva creación es Jesús. Hay un nuevo comienzo en Jesús. Entonces podemos decir que en el origen, en el centro y en el final de la nueva creación, siempre está ¿quién? Jesús, escríbalo allí. En el origen, en el centro y en el final de la nueva creación, siempre está Jesús. Usted no tendrá un nuevo comienzo por usted mismo, por su propio esfuerzo, por ganarse la lotería, por iniciar un nuevo año. Es que este año se va a tener un nuevo comienzo. Es que si yo me ganara la lotería, empezaría a vivir diferente. Todo sería bueno para mí. Estaba leyendo hace poco cómo las estadísticas dicen que los grandes ganadores de la lotería en Estados Unidos, que son loterías multimillonarias, han terminado peor que cuando se ganaron la lotería, antes de ganarse la lotería. Terminan peor, porque eso no cambia, no le da un nuevo comienzo a su vida. Lo que le da un nuevo comienzo a nuestra vida es Jesús. Ahora quiero enfocarme en el último punto, y es las características del nuevo comienzo. Es decir, ¿cómo es ese nuevo comienzo? ¿Cómo es ese nuevo comienzo? En primer lugar, la primera característica es que es posible porque Jesús lo hace posible. Como decíamos ahora, los cristianos no somos llamados a hacer una nueva creación, porque Jesús ya la ha hecho. O sea, nosotros no somos los que hacemos un nuevo mundo, no somos los que transformamos el mundo, Cristo ya lo transformó. Como seguidores de Jesús, no somos llamados a cambiar el mundo, porque Jesús lo cambió. Lo que sí somos llamados es a dar testimonio con nuestra vida de cómo es ese nuevo comienzo, de cómo es un mundo transformado. Quiere ver cómo, si la gente quiere ver cómo es un nuevo mundo, cómo es el reino de Dios, cómo es una persona, un mundo transformado, tiene que mirarnos a nosotros. Y nosotros deberíamos reflejar en el mundo el cambio transformador de Jesús en nuestras vidas. La otra característica, Jesús es el Rey de la nueva creación. Jesús es el Rey de la nueva creación. Y es por eso que con insistencia lo que hace Mateo en este primer capítulo, en estos primeros versículos del primer capítulo, pero durante todo el Evangelio, es hacer algo que de pronto no lo notamos. Y es que Mateo, el evangelista, siempre está comparando o asimilando a Jesús con el rey David. El rey David es la figura más importante en el pueblo de Israel, porque fue el rey que llevó a la gloria y a la cima de a Israel. Y es a quien se le prometió que siempre tendría un heredero en el trono de David. Por eso con insistencia se vincula a Jesús con el rey David, el rey más reconocido.
Y lo hace Mateo de muchas maneras, a través de estar continuamente diciendo el Hijo de David. Ese es el nombre con el cual encontramos que más llama Mateo a Jesús. El Hijo de David, el Hijo de David, para hacer énfasis en ellos que Jesús es otro rey, el rey prometido, el rey que viene de la descendencia de David. Pero hay otra forma como en código, en clave, oculta en estos primeros versículos. Y es a través del nombre precisamente de David. David es el nombre en hebreo del primer rey. Y se escribe, en hebreo no se escriben las vocales, sino solamente consonantes. DVD, así como dividí, DVD. Y cada letra tiene un valor numérico, eso se llama gematria. Gematria es darle el valor numérico a cada letra del alfabeto hebreo. Entonces, la D vale 4, la B vale 6, la D vale 4, ¿suma qué? 14. ¿14 qué? Generaciones, ¿recuerdan ese número? 14 generaciones, 14 generaciones. Todo apuntando ¿hacia quién? Hacia el rey David. Porque para Mateo es fundamental que los que lo escucharon por primera vez, no nosotros, sino que los que lo escucharon por primera vez, entendieran que Jesús es el David, el nuevo David prometido por Dios, el nuevo rey prometido por el Señor. Y en todo el evangelio de Jesús, de Mateo, usted encuentra a Mateo hablando de Jesús como el hijo de David. Los que son enfermos, por ejemplo, recuerdan el ciego Bartimeo, grita para que Jesús lo sane, pero ¿cómo lo llama? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y no es el único que lo llama de esa manera, son varios. Entonces, Jesús es el rey de ese nuevo comienzo. Y cuando hablamos de que Él es el rey del nuevo comienzo, quiere decir que es el que debe gobernar nuestra vida. Eso nos debe hacer preguntar a nosotros, ¿quién está gobernando nuestra vida? Si no es Jesús quien gobierna nuestra vida, no tendremos un nuevo comienzo. No habrá un cambio en nuestra vida. Pero lo otro, el punto 3, Jesús es un rey diferente a todos. Mateo se esfuerza porque la gente entienda que Jesús es un nuevo rey, así como el rey David. Pero al mismo tiempo Mateo se esfuerza para que entendamos que Jesús es un rey diferente a todos los reyes que han existido, incluso diferente al rey David. Jesús no establece su reino usando la fuerza o la violencia, doblegando a sus enemigos, sometiendo a la gente. Jesús no es esa clase de rey. Jesús no se hace rey sentado en un trono con una espada. Jesús se hace rey en una cruz y con una corona de espinas. Jesús se hace rey no matando, sino muriendo. Escríbalo allí para que nunca se le olvide. Jesús se hace rey no matando, sino muriendo. Muriendo por nosotros. Jesús no como los reyes de la tierra que la humanidad ha conocido. Jesús no es un rey que le saca la vida a la gente, sino que le da vida a la gente. Jesús será sacrificado. Y por eso la conexión con Abraham, porque Abraham tiene que pasar por la prueba de ofrecer a su hijo en sacrificio, a Isaac. En cuarto lugar, la otra característica del nuevo comienzo es que el nuevo comienzo incluye a todo tipo de personas. Incluye a todo tipo de personas. Todos están incluidos sin importar su origen ni su pecado. Porque en la lista de los nombres de la genealogía de Jesús están incluidos todo tipo de personas, no importa su origen. Hay, sí, judíos, pero también hay mujeres extranjeras que eran de otras naciones, moabitas, cananitas, hititas, mujeres extranjeras que no eran admitidas por el pueblo de Israel, sin embargo, aparecen en la genealogía de Jesús para decir, todos, no importa su origen, su estatus social, su educación, ni importa su pecado,
porque había todo tipo de pecadores ahí. No importa su pecado, todos están invitados a ser parte de ese nuevo comienzo. Esas mujeres, y en especial, y no por casualidad, esas mujeres representan la realidad innegable que la promesa de Dios a Israel se extiende para todos los pueblos, no solamente para Israel. Hoy en día cuando vemos esas matanzas en Gaza que está sucediendo y la gente dice, no, es que Israel tiene derecho, porque es el pueblo escogido, porque es que la Biblia dice, mire, aquí en Génesis 12 dice que Dios le dio esa tierra por herencia para sus generaciones, pero no leen el otro versículo que sigue. ¿Cuál es el otro versículo que sigue de Génesis 12? Dice que en ti serán benditas todas las naciones. O sea, no es una bendición para Israel, solamente una bendición para todas las naciones. Jesús y el Evangelio de Mateo nos deja claro esto, que el pueblo escogido de Dios no es solo Israel, que todos los pueblos de la tierra son escogidos por Dios. Primero, porque le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y segundo, porque Jesús murió por todos, por todas las naciones. Y en quinto lugar, la historia de Israel es nuestra historia. Esa historia de Israel llena de hombres santos, pero también hombres super pecadores, gente malvada como Jacob, mentirosos como Abraham, asesinos y adúlteros como David, lujuriosos como Salomón, prostitutas como Rahab. Todos ellos son nuestra propia historia. Porque cuando nos alejamos de Dios, sufrimos las consecuencias, pero también recibimos la oportunidad de un nuevo comienzo. Eso es lo que nos muestra a nosotros esta genealogía. Cuando nos alejamos de Dios, sufrimos las consecuencias, pero el Dios que ha prometido amarnos siempre, nos da siempre la oportunidad de un nuevo comienzo. Ahora, se estará preguntando, ¿y cómo tener un nuevo comienzo? ¿Cómo llegar a tener un nuevo comienzo? El Evangelio de Mateo fue escrito para personas como nosotros que podemos hacernos esa pregunta. Mateo escribió para que nosotros llegáramos a ser discípulos de Jesús, porque ese comienzo, ese nuevo comienzo, solamente es posible en Jesús, como lo hemos visto. Mateo nos ha dicho lo que necesitamos saber para transformarnos en seguidores de Jesús, para no ser simplemente parte de la multitud que seguía a Jesús. En el Evangelio de Mateo usted va a encontrar dos tipos de personas que seguían a Jesús: la multitud y los discípulos. La multitud que siempre estaba allí atenta a ver qué hacía Jesús, qué milagro hacía, si iba a multiplicar panes para comer panes gratis, si iba a sanar para llevarle a los enfermos, qué acto milagroso iba a hacer, cuál era el show del día. La multitud siempre estaba asediando a Jesús. Pero esa misma multitud gritó que crucificaran a Jesús. Y lo que quiere Mateo es que nosotros no seamos simplemente parte de esa multitud, sino que pasemos a ser parte de los verdaderos seguidores de Jesús. Por tanto, el Evangelio no tiene como propósito informarnos, darnos información acerca de la vida de Jesús, para satisfacer tal vez nuestra curiosidad. Es un desafío, el Evangelio es un desafío para que hagamos estas tres cosas. Es un desafío para que creamos en Jesús, un desafío para que sigamos a Jesús y un desafío para que vivamos como Jesús. Eso es lo que usted encuentra en el Evangelio de Mateo. Para eso fue que Mateo escribió la historia de Jesús de esa manera. No para calmar nuestra curiosidad, ay, ¿cómo habrá sido en esa época? Y Jesús habrá tenido barba, y él habrá sido bonito, y las muchachas andarían detrás de Jesús. No, Mateo no escribió eso para satisfacer nuestra curiosidad. ¿Y será que Jesús le arrastraba el ala a María Magdalena? No. Mateo escribió para desafiarnos a esas tres cosas: creer en Jesús, seguir a Jesús y vivir como Jesús.
Porque esas tres cosas es lo que necesita usted hacer para ser un verdadero seguidor de Jesús y experimentar un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo que Jesús vino a darnos a través de su vida y su muerte. Por eso le quiero hacer esta pregunta. ¿Qué le impide aceptar hoy a usted el desafío de convertirse en un seguidor de Jesús? ¿Qué le está impidiendo a usted convertirse hoy en un seguidor de Jesús? Vamos a encontrar en este Evangelio de Mateo muchas personas que quisieron seguir a Jesús, pero yo, pero es que yo, bueno, déjeme pensarlo. Es que todavía no estoy preparado. ¿Y usted qué le está impidiendo convertirse hoy en un verdadero seguidor de Jesús? Le invito a unirse a quienes seguimos a Jesús. No se conforme con ser parte de la multitud. Acepte el desafío de ser un seguidor de Jesús. Empiece hoy a seguirlo. Mateo nos va a ayudar a saber cómo hacerlo. ¿Hay alguien aquí que dice, hoy acepto ese desafío? Quiero seguir a Jesús. Quiero empezar a seguirlo. ¿Hay alguien que puede levantar su mano aquí diciendo, voy a seguir a Jesús? No voy a ser parte de una multitud. Voy a creer en Jesús, voy a seguir a Jesús y voy a vivir como Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ahora, ¿cómo sacar mejor provecho? Último que voy a decir. ¿Cómo sacar mejor provecho? Mire, primero, el próximo miércoles, este miércoles a las 6:45, voy a dar una charla que se llama Introducción al Evangelio de Mateo, donde usted va a conocer mucho acerca de cómo fue escrito el libro de Mateo y algunas cosas que le van a ayudar a entender mejor el Evangelio de Mateo, que no las puedo dar acá porque es muy técnica algunas cosas y sé que a algunos no les interesa lo técnico. Entonces, si usted está interesado en conocer mejor cómo es el Evangelio de Mateo, el próximo miércoles a las 6:45 lo esperamos aquí con cafecito y todo. Vengan, les vamos a dar otra guía. Esa no va a estar acá, esa guía va a ser para los que vengan el miércoles y van a poder entender mejor el próximo miércoles. Si usted va a venir el próximo miércoles, le voy a pedir que con nuestra hermana Janet, que está aquí adelante, se inscriba para nosotros saber cuánto material preparamos. Si usted está interesado en venir el próximo miércoles a las 6:45 con nuestra hermana Janet, ahora al final se inscribe. Otra forma de sacar mejor provecho de esto es participe en un grupo de conexión. En 15 días, un miércoles dentro de 15 días, les vamos a invitar a todos los que quieran participar en grupos de conexión para que estudien el libro de Mateo, también en los grupos de conexión. Y les vamos a explicar la otra semana cómo vamos a manejar los grupos de conexión en esta oportunidad. Pero es importante, si quiere sacar mejor provecho, que se una a un grupo de conexión. Y en tercer lugar, enseñe a otras personas lo que usted aprende. Por eso estamos diciendo, consiga a alguien, un amigo, un hermano, su hijo, su hija, su esposa, con el cual se sientan durante la semana, toman una de esas guías, toman la Biblia y estudien lo que aprendieron el domingo. Enséñeselo a esa persona. Si usted dentro de 8 días viene y dice, pastor, me voy a sentar todo, ya conseguí una persona, va a ser mi esposa, mi esposo, mi hijo, un vecino, un amigo. Usted dice, ya tengo esa persona, nosotros le vamos a regalar la Biblia para que la comparte con esa persona, esa Biblia para esa persona. Esta Biblia es costosa, pero la estamos regalando y es muy bonita. Entonces, les animamos, así usted va a sacar mayor provecho durante esta serie de Seguimos a Jesús. Vamos a colocarnos en pies para orar, por favor. Después de la oración vamos a disponernos a tomar la cena del Señor. Padre, gracias porque en Jesús tenemos un nuevo comienzo. Jesús vino no a simplemente morir por nosotros, vino a enseñarnos cómo vivir a cada uno de nosotros, a darnos un nuevo comienzo. Yo oro por las personas, Señor, que hoy han decidido empezar un nuevo comienzo creyendo en ti, siguiéndote a ti.
Señor, únenos como iglesia para seguirte solamente a ti. Gracias por el Evangelio de Mateo, por lo que vamos a aprender, por lo que tú quieres hacer a través de este Evangelio en nuestras vidas. Abre nuestros corazones, nuestras mentes. Danos la humildad de recibir lo que tú quieres enseñarnos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.